La Agenda Local 21 es un plan integral que engloba las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, siempre con criterios de sostenibilidad. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de sus habitantes y su entorno. Del mismo modo, quiere un municipio abierto a la ciudadanía y que ésta sea partícipe de la actividad y de las decisiones municipales. Por su cualidad transversal, la Agenda Local 21 abarca todas las áreas del ayuntamiento y las impregna. Actúa como un gran paraguas que permite planificar y gestionar recursos de manera más eficiente, aportando importantes beneficios al municipio, como la mejora de sus servicios. Así, bajo el paraguas de la Agenda Local 21, se establecen sinergias duraderas que favorecen el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio. Para ello, es fundamental que todas las áreas del ayuntamiento trabajen y planifiquen conjuntamente. También que se coordinen con otros agentes sociales y económicos. De ello dependerá la efectividad del plan y la consecución de los objetivos marcados, que deberán ser medidos y evaluados. Aquí es precisamente donde el sistema TAC 21 realiza su aportación. Le ofrece al ayuntamiento la oportunidad de medir y evaluar las políticas municipales y su aplicación, puntuándolas de 0 a 10. O dicho de otra manera, la oportunidad de medir y evaluar la calidad global de su Agenda Local 21. TAC 21, Tokiko Agenden Kalitatea, o calidad de las agendas locales, es un sistema de medición único, específicamente diseñado por la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, Udalsarea 21 para los municipios de Euskadi, adaptado a nuestra realidad. Gracias al mismo, los municipios pueden detectar aquello que mejor hacen a la hora de implantar sus agendas locales 21, también aquellos aspectos que deben mejorar. A través de más de 100 indicadores y 40 criterios, TAC 21 mide 5 ejes fundamentales para la Agenda Local 21. El estratégico. ¿Sabemos el modelo de municipio que deseamos conseguir? El transversal. ¿Trabajan de manera cohesionada los departamentos municipales y sus responsables? El participativo. ¿La ciudadanía participa, opina y aporta? ¿Y otros agentes sociales y económicos? El operativo. ¿Las acciones derivadas son útiles para la gestión del municipio? El sostenible. ¿El progreso económico, la equidad social y el cuidado del medio ambiente se tienen en cuenta? De este modo, el municipio ve gráficamente reflejada la calidad global de su Agenda Local 21, puntuada de 0 a 10. También conoce sus puntos fuertes y débiles por eje. En consecuencia, puede embarcarse en un proceso de mejora continua de su Agenda Local 21. Y no solo eso, TAC 21 permite al municipio conocer su nivel de avance respecto a los demás, ya que puede comparar sus resultados con la media del resto de municipios de la red Udalsarea 21. Además, cada 2 años, Udalsarea 21 galardona con premios TAC 21 Oro y Plata a los municipios que mejores resultados han obtenido y reconoce a todos aquellos que apuestan por la calidad. Porque la apuesta por la calidad es la apuesta real por un futuro sostenible.